Hoy es jueves 12 de septiembre 2019. Bienvenidos al podcast El Derecho en su lugar, conversaciones sobre derecho y geografía. Yo soy Juan Manuel Amaya Castro. Y yo, Daniela Palacio Rodríguez. Buscamos dar difusión a y generar diálogos sobre el derecho y la geografía, sobre sus dimensiones conceptuales, sus retos, limitaciones y potenciales. Mediante conversaciones con personas que trabajan perspectivas que relacionan espacio y derecho, buscamos explorar el encuentro entre el derecho y la geografía desde los más diversos ángulos y perspectivas. Se busca tomar la interdisciplinaridad muy en serio y así desarrollar un vocabulario que permita articular nuevas formas de conocimiento, de análisis, reflexión, reflexividad e incidencia. Estamos hoy situados en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y tenemos el gusto de tener con nosotros a María Victoria Castro. María Victoria Castro es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de los Andes. Está interesada en las aproximaciones interdisciplinarias a la investigación sociojurídica, específicamente relacionado con estudios de género, teoría jurídica y la relación entre derecho, geografía y poder, sobre todo cuando enfrentamos la pregunta sobre las maneras en las que el derecho distribuye recursos, poder y produce identidades mientras los conflictos son negociados. Ha sido profesora en pregrado y posgrado de la Universidad de los Andes, del Cauca y de Nariño en Colombia. Muchas gracias, María Victoria, por acompañarnos aquí en El Derecho en su lugar. Gracias a ustedes por la invitación. Entonces, la primera pregunta, como para abrir la conversación que te quiero hacer, tiene que ver un poco de cómo llegamos aquí, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de tu enfoque en el derecho y la geografía? ¿Cómo llegaste a darle una aproximación espacial a tus investigaciones? ¿Y cuál fue, digamos, tu involucramiento pues no sabemos bien si es un grupo social o no, si es una comunidad o no, Una iglesia. De derecho, una iglesia, una secta. Una secta, con esta secta del derecho y la geografía. De derecho y geografía. O sea, nosotros sí, obviamente queremos ser una secta y yo sería un cardenal o un papa que además el derecho en su lugar habla muy bien como de cada uno en su lugar, que exacto. Es que una iglesia, digamos, sirve para exacto. una suerte de disciplinamiento. Entonces sí, ¿cómo llegamos aquí? Pues yo pensé en esa pregunta y creo que hay varias maneras de responderla. Una es cuando empecé yo a pensar en el espacio como una cosa interesante o importante para pensar en el derecho. Y entonces ahí habría una manera de hacer esa historia. Otra manera de hacer la historia es teóricamente desde dónde surgen las preguntas que me llevan a la relación con el espacio. Y otra tercera manera de entender esa pregunta o de responderla sería cómo entré en esa literatura o cómo he recorrido, digamos, la senda de la secta, ¿no? Entonces voy a intentar hacer las tres respuestas cortitas porque creo que las tres sirven como para hacerse una imagen más completa de la entrada mía a ese campo del derecho y la geografía o de la geografía legal. Lo primero es que la pregunta por el espacio y la relación, la pregunta por la relación entre el espacio y el derecho es una pregunta que yo me hago claramente como por allá en el 2004, cuando estaba haciendo un estudio del caso de San José de Apartadó. Y me llamaba mucho la atención que en las entrevistas y en las maneras en que las personas de la comunidad de paz de San José de Apartadó relataban como la existencia del sistema jurídico. Para quienes no sepan,
En San José Apartado hay una comunidad de paz, es unas personas que fueron tremendamente violentadas por paramilitares, guerrilla y el Estado. En un punto se cansaron y decidieron constituir una comunidad que ellos denominan comunidad de paz, en donde no aceptan ningún actor armado, estatal o no estatal, dentro de su territorio. Entonces es un caso pues que es interesante, que yo decidí estudiar para, en un momento en que estábamos escribiendo un libro de introducción al derecho por la invitación de Patricia Moncada, y entonces a mí me dijeron, por favor, escríbase algo sobre el sistema jurídico. Y yo dije, pues qué caso tan genial para hablar del sistema jurídico, ¿no? Como la pregunta por si pueden existir dos sistemas jurídicos en un mismo territorio, que era una manera pues muy liberal, clásica y positivista de entrarle a la pregunta, que ese era pues como la mirada teórica que tenía en ese momento. Hasta ahí llegaban mis herramientas, eran bastante precarias. Pero entonces con esas herramientas el tema del territorio fue un tema fundamental, porque lo que decían la gente de San José Apartado era, pues es que el territorio de nuestro sistema jurídico es nuestro cuerpo, no es el territorio, no es el suelo, no es la superficie. Entonces en ese suelo y en esa superficie está vigente el sistema jurídico colombiano, pero en mi cuerpo el único sistema jurídico que está vigente es el nuestro. Y yo prefiero hacerme matar que cumplir el derecho de otro, ¿no? Como, ¿y qué van a hacer? No, ustedes no pueden mandar, ¿no? Como, entonces me pareció muy interesante, porque entonces lo que me pregunté en ese momento, con esas herramientas muy precarias, pero que era una pregunta que era muy poderosa, era, pues, ¿y en qué momento decidimos que los territorios estatales son solamente suelo? Como no será que de pronto alguien ya teorizó, se preguntó, analizó el tema del territorio en el cuerpo como elemento estatal. Como porque cambia un resto la concepción del sistema jurídico si uno piensa en el territorio en el cuerpo y no en el lugar, en el suelo. Entonces yo dije, no, la relación con el espacio es clave. Pasan unos años y entonces yo decido que quiero hacer un doctorado para mirar la relación entre el espacio y el derecho. Yo ahí todavía no sabía que existía tal cosa como el derecho y la geografía o gente que dijera que hacía eso. Pero tenía una pregunta, digamos, muy clara. Entonces es como la primera respuesta y es donde surge el interés. La segunda manera de abordar esa pregunta entonces es desde donde teóricamente llego yo al derecho y a la geografía. Entonces cuando yo empecé a hacer el doctorado y adquiero, digamos, muchas nuevas herramientas teóricas, me enamoro del análisis distributivo del derecho, que es un tipo de análisis crítico del derecho que está pensando todo el tiempo en efectos distributivos de las maneras como el derecho opera en la realidad. Y uno de los efectos distributivos más interesantes que mira el análisis distributivo es el efecto en la identidad. Y entonces dentro de esa manera en la que la teoría crítica y el análisis distributivo específicamente dicen que abordan las preguntas por el derecho, la idea de que tenga que ser un análisis situado es una idea muy poderosa. La palabra situado sale constantemente en las descripciones que los teóricos hacen del trabajo, en los trabajos que los teóricos hacen, etc. Pero cuando uno lee la teoría, digamos el análisis distributivo, los estudios de caso, pues son todo menos situado. O sea, entienden el situado como decir en dónde ocurren las cosas, pero nunca van y se preguntan en efecto cómo el espacio o el lugar altera o no de alguna manera la relación del derecho con la identidad y con los demás efectos distributivos. Entonces cuando, digamos que lo que encontré en el doctorado al hacer, digamos, el análisis al convencerme de que lo que yo quería hacer en el derecho era trabajo crítico del corte distributivo, es darme cuenta que había un espacio para aportar algo, porque es como, claro, esta gente ha trabajado un resto como en mejorar el tipo de preguntas y tal, pero todavía nos falta trabajarle, meterle el diente a qué significa hacer análisis situado. Entonces, mi hipótesis en ese punto, y ahí es cuando yo arranco el doctorado, digamos como el diseño de la tesis y de la búsqueda de la literatura y tal, es
alguien tiene que haber teorizado esta cosa antes, hay que encontrarlos, ¿no? Y probablemente estén en la teoría de la geografía, en la antropología legal, en otros lugares. Porque como que en la teoría legal no salían, ¿no? Por ningún lado. Entonces yo empiezo a buscar y mi directora de hecho tampoco, Isabel Cristina, tampoco sabía muy bien dónde era que estaba esa gente que decía, pues como que pensaba en el espacio directamente tal. Y entonces empezamos a mirar, a mirar, a mirar y entonces un día me topo y esta es como la introducción a la tercera manera de responder la pregunta, que es cómo he transitado por la literatura de la geografía legal yo o en qué orden. Me topo con un libro de Nick Blomley, que es el primer libro en donde las palabras geografía y legal, o sea, legal geography, salen textualmente en el título. El libro, yo me traje el título para no ser grosera. Se llama Law, Space and the Geographies of Power, que es un libro del 94. Y en ese libro Nick Plumley es un académico pues muy importante, es además quien ha bautizado la geografía legal como geografía legal en últimas, ¿no? Porque pues él fue el que empezó a usar ese tropo para referirse como a este tipo de trabajo. Y Nick es un geógrafo que era profesor en Inglaterra, luego en Estados Unidos y luego en Canadá. Y este libro del 94 lo escribe cuando llega a Canadá, como justo después de llegar a Canadá a trabajar en Vancouver en la Simon Fraser. Y cuenta como su historia de es como el descubrimiento del derecho por parte del geógrafo, ¿no? Es un libro más súper naif desde el punto de vista de la teoría legal. Sí. Entonces pues, uno le lee y dice como, ay, qué ternura, pareces mi estudiante de introducción. La mirada al derecho es una mirada súper básica en ese momento. Sí, sí. Pues por normal, es un geógrafo, no tendría por qué tener una mirada más elaborada en realidad en ese punto tampoco. Pero ese libro lo que narra es el descubrimiento del derecho. Entonces para mí fue súper poderoso porque era como, yo lo que sentía era que era la contracara de lo que me estaba pasando a mí, porque lo que me estaba pasando a mí era el descubrimiento de la geografía. Sí. Y lo que sentía que estaba relatado en el libro de Nick era el descubrimiento del derecho, como, sí, yo soy un geógrafo, pero esta cosa de las jurisdicciones es una locura. Sí. Y hay un montón de palabras y espacios legales que se imaginaron los abogados, que nadie entiende, pero moldean nuestras vidas, no sé qué, y él lo contaba en su propia historia, como en primera persona, de lo difícil que puede ser para una persona inglesa trastearse a Estados Unidos y luego a Canadá, y como todos los asuntos legales del trasteo, digamos, como... y entonces desde ahí Nick plantea como unas preguntas de la relación entre el derecho y el espacio, y titula ese libro Legal Geography, y empieza además, digamos, yo creo que Nick se compromete duramente a buscar tener conversaciones con otras personas alrededor de la relación derecho y geografía. Entonces yo empecé yo conocí la literatura de Law and Geography casi que en orden cronológico en que fue producida. Así. Porque mi entrada a Law and Geography fue con estos primeros textos como más naif y tal, pero eso luego pues ha evolucionado un montón, pero por ahí entré yo al derecho de la geografía. Y una pregunta ahí, porque pues tú hablas pues de las herramientas, que es un tema que quiero que desarrollemos un poquito más, y hablas de la versión naif del derecho de Nick. De Nick en ese texto. En ese texto, sí, en ese texto. El primer Nick. El proto-Nick. Exacto. No vaya a pensar Nick otra cosa, hoy en día es muy elaborado. No, es muy elaborado, aunque cuando él estuvo aquí hace unos años... no era tan elaborado como la última vez que nos vimos, sí. Exacto, pero no solamente eso, sino que él todavía expresaba como una sensación de estar fuera de lugar en una facultad de Derecho. Sí. Pero entonces mi pregunta a ti es, tú misma también, porque nosotros los abogados
tenemos una visión bastante, o empezamos por lo menos con una visión bastante naif de la geografía. Claro, claro. Entonces tú trataste, digamos, de tú misma hacer un puente hacia la geografía antes de encontrar A la literatura de Law and Geography, Sí. sí. ¿Y cómo te fue? ¿O cómo, qué recuerdas Bien, me de fue eso? bien, yo hice todo, yo intenté, entonces digamos que claro, cuando uno ya está haciendo el doctorado, entonces tiene unas herramientas de, pues, de reconstrucción de la literatura que yo creo que son muy útiles, uno sabe hacer ese trabajo. Entonces lo que yo hice fue como, pues quiero entender qué es eso de la geografía, cuándo empezó a existir, quiénes son, cuántas corrientes hay, ¿no? Y es súper parecido en realidad en todas las disciplinas, hay positivistas, hay realistas, hay... Sí, Entonces como que yo hice esta lectura de los geógrafos arrancando como con manuales muy generales, normal, como haría uno una lectura de un marco teórico en derecho, ¿cierto? sí, Y entonces encontré que la geografía humana es la que me interesaba a mí más, pues era donde yo encontraba, porque como que en las otras, la geografía política y tal, eran unas geografías en donde no veía posibilidades de maridaje con visiones críticas del derecho. sí, Yo estaba buscando teóricos geógrafos, pero además teóricos geógrafos que, pues, que me sirvieran a mí en una teoría crítica del derecho, ¿no? Entonces llegué a la geografía humana, llegué a la ecología política, y en la geografía humana y en la ecología política, pues me gocé la lectura y aprendí un montón, ¿no? sí, Cosas como, que son cosas que hoy en día, por ejemplo, yo critico, pero esa triada de lugar, espacio, territorio, sí, que es como de las primeras críticas de la geografía humana, ¿no? Como de decir, como, hey, el espacio no es una sola cosa. Vamos sí, a compartimentar estas categorías en que una cosa es el espacio y otra cosa es el lugar. Luego, claro, lo que pasa es que eso se vuelve como un binomio todo sólido ahí que reifican y entonces pierde su capacidad crítica, pero incluso como yo estaba tan pollueli en geografía que no sabía nada, pues porque, pues francamente a mí nadie nunca me ha enseñado que la geografía era tan chévere. Ese no es la geografía que yo aprendí en el colegio o tal, ¿no? claro, Sino era una cosa súper maluca como aprenderse de memoria hitos y lugares y tal. sí. Topografía, exacto. Exacto. Entonces, como que cuando yo estaba descubriendo la geografía y entonces incluso el binomio de lugar y espacio para mí era súper poderoso. O sea, ya entrar a entender como que había eso era como wow, ¿no? Claro, entonces luego lee uno más y lee más y se da cuenta, pues hombre, claro, pues, lugar y espacio es súper poderoso, pero tiene unas complejidades ese binomio, tarara, y lo que digo, hoy en día yo no solo no lo uso, sino lo critico. Creo que sirve para reificar unas relaciones que no son chéveres en el Sí, análisis, pero para mí la geografía fue un descubrimiento y sigue siendo, porque yo pues no tengo entrenamiento disciplinar, ha sido todo autogestionado. Es sí, decir, sí, ahora tuve unos momentos en que lo puse a prueba y creo que pasó la prueba, ¿no? Entonces, momentos como de conversaciones importantes con Nick. Y pues no, no, y me decía como no, la tienes clara, como entendiste el mapa tal, o sea, sí, la autodidacta funcionó, sí, ¿cierto? Como el sí, ejercicio autodidacta sí, funciona. sí, El mapa de la geografía que yo construí, pues es funcional al menos para los geógrafos con los que hablo. sí, Y en ese sentido creo que ha sido un éxito. sí. Pero pues fue completamente autogestionado. Isabel, de hecho, o sea, mi tutora, el doctorado tampoco tenía ni idea. Nosotras leíamos juntas y armamos el mapa juntas. Estábamos aprendiendo las dos. Eso era una cosa súper Sí. Pero, artesanal. como lo describes, hablas digamos, Blomley como una especie de profeta que ha Yo creo que él visto. tiene ese rol en esa literatura. Lo que pasa es que creo que la mayoría de la gente que hace lo en geografía no está dentro de ese track. O sea, Sí, pero quiero llegar a un punto particular, a una pregunta particular, y es que em, es como alguien que vio la luz, vio una verdad,
que se llama el derecho y la geografía. Entonces te quiero preguntar a ti, digamos, ¿cómo definirías tu derecho y geografía? O sea, Ya. ¿qué es eso? Pues habría, entonces de nuevo, pues depende, ¿no? Habría varias maneras. Una manera de definir eso es, derecho y geografía es una corriente de gente, como un grupo de gente que está interesada en las relaciones entre el derecho y el espacio, en diferentes niveles y a través de diferentes estrategias metodológicas, que se conocen y han conversado sobre el tema y que se agrupan bajo el tag Legal Geography, que es un tag eh, puesto por Nick, compartido por Nick con la gente que Nick conoce, ¿cierto? Entonces, si ese es el alcance de la definición, pues esa corriente de literatura es una corriente que surge en los años 80, Estados Unidos, Canadá, Australia, un poco Inglaterra, y hoy en día uno diría, pues Colombia es un lugar central ahí también, porque muchos de nosotros leemos, discutimos, conocemos, nos vemos con la gente que está en ese track. Y entonces, sí, pero ¿qué es lo que hace que el derecho y la geografía como corriente sea único? Entonces, pues no, la pregunta por el derecho y el espacio y ya. Y no habría nada más, porque en realidad hay diferentes maneras de abordar la pregunta y entonces hay unos liberales que hacen la pregunta y llegan a unas conclusiones, y hay unos críticos que hacen la pregunta y llegan a unas conclusiones, y hay unos críticos del espacio liberales en el derecho y unos críticos en el derecho liberales en el espacio y hay unos críticos en el derecho y críticos en el espacio. O sea, habría por lo menos como 9 diferentes familias de teoría alrededor de la gente que hace Legal Geography. Y luego además entonces están también como los diferentes tracks metodológicos. Hay gente que hace mucho trabajo de campo, hay gente que no. Hay gente que no. Entonces es como un lugar en construcción, uno podría decir, como un encuentro en construcción ahí. Eso es una cosa bonita. Y lo que tienen en común o lo que tenemos en común es la pregunta por la relación entre el derecho y el espacio. Luego, fuera de ese grupo de gente que se conoce, comparte el tag, tal, yo creo que hay muchísima gente en el mundo, no solamente en la disciplina legal o sociolegal, sino en la antropología, en otros lugares, que se está preguntando por la relación entre el espacio y el derecho y otras cosas. Y en ese sentido, la geografía legal como pregunta por la relación entre el derecho y el espacio, pues es mucho más amplio que solo este grupo de personas. Y empezó entonces antes de los 80s y tal, ¿no? Como que es una cosa entonces mucho más grande. Dentro de ese mundo grande, la pregunta por el derecho y el espacio, a mí me interesa la pregunta por el derecho, el espacio y el poder. Que creo que no es lo mismo que preguntarse por solo el derecho y el espacio. Y creo que es una manera de distinguir como un enfoque más crítico de otros tipos de enfoques de la pregunta por el derecho y el espacio. Pero uno encuentra de todo en esa secta, es decir, hay también los liberales o los que siguen siendo naifs con el derecho o con el espacio. Y lo chévere es que todos tenemos ganas de pensar y de entender mejor esas relaciones. Sí. Tú en tu proyecto de tesis también empezaste a interactuar mucho con Mariana Valverde. Sí. Yo llegué a Mariana Valverde porque, como les contaba ahora, el libro por el que yo arranco es el del 94 de Nick, pero luego hay, digamos, dentro de este grupo de personas que se identifican con ese tag, hay por lo menos 3 readers claves de Loan Geography, ¿cierto? Es el libro del 94, que es solo de Nick, y luego 2 readers posteriores de Loan Geography, en donde Nick invita a otra gente a escribir capítulos. Entonces, en el segundo y en el tercero, Mariana tiene capítulos escritos. Mariana y Iris Braverman, que es una profesora súper interesante de la Universidad de Buffalo, en Nueva York. Y entonces yo llego a Iris y a Mariana por los libros de Nick, por los capítulos en los libros de Nick. Y ese descubrimiento, digamos, como, pues descubrimiento, no, la publicación de esos libros, porque en realidad yo ahí ya estaba como a la par con lo que iba pasando, ¿no? Sí. Sucede cuando yo tengo que decidir dónde hacer mi pasantía doctoral.
Entonces yo mandé 3 correos, uno a Nick, uno a Iris y uno a Mariana y dije el que me responda primero para allá me voy. Me respondió primero Mariana, me respondió al minuto. Y Mariana además en ese momento era la directora del Centro de Sociología Legal de la Universidad de Toronto, entonces era además súper fácil porque todos los papeles y cosas burocráticas que tocaba firmar y aprobar lo hacía Mariana directamente. Entonces dije, voy para Toronto de una a hacer la pasantía con Mariana. Iris estaba ese semestre en libre, como en esas vacaciones que le dan a los profesores de planta para escribir libros, como de licencia. Y Nick estaba en una cosa de varios meses en Inglaterra y volvía a Vancouver. Yo necesitaba irme en agosto y Nick volvía como en octubre. Entonces era perfecto irme para Toronto. Finalmente me voy para Toronto y entonces allá fue muy chévere porque entonces Mariana es una persona de esas que les digo está en ese mundo más amplio, porque entonces Mariana hace Legal Geography en realidad, pues de hecho tiene capítulos publicados en esos readers de Legal Geography, pero si uno le pregunta a ella si ella es una Legal Geographer, ella dice que no de entrada y de manera contundente. Sí. Y tiene además todo un tema como con la fetichización del espacio y cree que como que la obsesión de los legal geographers es una obsesión malsana un poco, ¿no? Como que entonces se concentran en el espacio y se olvidan del tiempo. Y ella ha intentado resistir como ese empuje por el espacio, trayendo el tiempo otra vez. Entonces saca ese libro de los Chronotopes. Pero Mariana en realidad, desde su época como feminista anterior a las cosas de la governmentality. Mariana es una Foucaultiana que hace governmentality y que venía del feminismo y un poco como que se desencanta del feminismo y entra en los estudios urbanos a pensar en la gubernamentalidad en las ciudades. Pero incluso si uno se devuelve y se lee su literatura feminista, que es un montón, porque esa señora es una dura, ya en esa literatura inicial de Mariana hay un montón de claves de legal geografía, hay un montón de preguntas importantes por cómo a través del derecho policivo se regula el acceso al espacio para el ejercicio de la prostitución. O como, que son preguntas, digamos que uno puede decir claramente son preguntas de legal geography hoy. Mariana todo el tiempo se ha hecho preguntas de la relación del derecho con el espacio, pero ella diría como no, yo no soy legal geographer, yo soy, no sé cómo que se definirá ella, sí, como socióloga del derecho, tal vez, no sé, porque ella es filósofa. No estudió derecho jamás, es filósofa de educación, digamos. Entonces, quién sabe, ¿no? Pero entonces Mariana fue clave porque yo llegué súper, Nick Blomley, la geografía legal. Y ese fue el primer cimbronazo y el primer aterrizazo importante, que era como, bueno, pero un momento, no te embeleques con eso, ¿por qué es útil? Y si deja de ser útil, entonces hay que ser capaces de dejar de usarlo. Como que el punto no es afiliarse a una secta, el punto es entender. No, entonces fue un llamado de atención que yo creo que fue clave, que mejoró muchísimo la manera en la que yo entiendo y también cómo interactúo con la literatura. Sí. Que ya no es como groupie, que es como era antes, Sí. sino es con pudiendo ver que dentro de ese mundo de gente hay una gente que me interesa y otra que no, ¿no? Cuéntanos un poco sobre, pues puede ser tu tesis, o sobre otros proyectos recientes o proyectos que estás gestando y que para ti representan un ejemplo de algo chévere y serio en derecho y geografía. Entonces hablemos de la Ciudad de las Mujeres. La Ciudad de las Mujeres es un proyecto muy bonito que empezamos a pensar con Lina Uccelli, que es una profesora de ICESI en Cali, cuando estábamos en el último año del doctorado. Lina hizo una tesis sobre burocracias callejeras, yo estaba haciendo la tesis en geografía legal
Y entonces alguna vez dijimos, tenemos que pensarnos un proyecto que podamos pensar en las dos cosas, no sé qué. Y uno de los casos que estábamos pensando que nos gustaría analizar era el caso de los mototaxistas en Cali. Lina estudió un año antes que yo en el doctorado, entonces se graduó un año antes y cuando Lina se gradúa, le ofrecen un trabajo en Cali en ICES y entonces ella se va para Cali pues muy feliz. Y ese extrañamiento como de una nueva ciudad hace que Lina pueda pues ver el caso de los mototaxistas en Cali, que era un caso realmente interesante porque era como esta gente que hace una actividad informal, pero sin embargo está súper burocratizada, tienen estaciones, tienen uniformes, tienen radios, tienen tarifas unificadas. Eso no pasa con los mototaxistas en ninguna otra ciudad del país, en Cali pasa. Pero entonces en ese momento era como súper interesante porque era un caso de burocratización y de burocracias callejeras. Y entonces como que un día estábamos hablando de ese caso y hablando de ese caso le dije yo, bueno, pero no has pensado en el espacio de ese análisis de las burocracias callejeras y es cómo el acceso a la ciudad mediado por el mototaxista es igual o diferente que cuando está mediado por un taxista, por un carro particular, por un bus, por otro tipo de método de transporte. O cómo, ¿cierto? Es la pregunta distributiva. ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica tener que transportarse en los mototaxis? Porque si uno pudiera elegir entre ir en un bus o en ir en mototaxi, pues yo creo que todos elegiríamos el bus. El punto es que hay muchos lugares donde el bus no va. Entonces empezamos a mirar con Lina las rutas de transporte, no sé qué cosa, y arrancamos por ahí. Y nos dimos cuenta que en Cali los mototaxis, el 95% de sus usuarios eran mujeres, pero además eran unas mujeres particulares, mujeres de clases medias bajas, que trabajaban principalmente como empleadas de servicio doméstico de otras mujeres. El mototaxismo o el servicio de los mototaxis en Cali no era principalmente utilizado por hombres, sino por estas mujeres, y eso era así porque las rutas del transporte público de estas mujeres no eran útiles, no les servían para ir desde sus casas hasta las casas de las otras mujeres. Y entonces en ese punto pensamos que lo que está en juego aquí parece ser claro el acceso a la ciudad, pero queremos saber qué más está en juego aquí, ¿cierto? Como qué otras cosas se están distribuyendo en términos identitarios, pero también de recursos, etcétera, a partir del diseño o el silencio en el diseño de la política de transporte público. Y entonces ahí surge, hicimos un primer artículo sobre el caso de los mototaxis en Cali y luego de eso entonces ya nos sentamos y hicimos listo, pensémonos un proyecto y busquémosle financiación y tal. Y ahí arranca la ciudad de las mujeres. Y lo que queríamos hacer entonces era análisis comparado. Ya para ese momento habían pasado 6 o 7 meses desde que empezamos a pensar el tema. Entonces ya yo me estaba graduando, me estaba yendo a Barranquilla a vivir, a trabajar en la Universidad del Norte. Entonces dijimos, no, pues es perfecto, vamos a hacer un análisis Barranquilla, Cali, Bogotá. Bogotá porque es la casa de nosotras dos, pero Cali porque es donde ella vive y Barranquilla donde yo vivía. Y fue como luego vemos en Bogotá qué onda, por ahora vémosle a Barranquilla, a Cali. Y empezamos a encontrar un montón de cosas súper interesantes sobre la manera en la que el diseño del transporte, de las rutas de transporte, influye en los tiempos disponibles para el descanso, influye en el tipo de trabajo al que uno puede acceder, influye en las visiones de la ciudad que uno tiene. Entonces, no sé, por ejemplo, en uno de los grupos focales en Barranquilla, me acuerdo que había una señora, nosotros les pedíamos que hicieran un mapa de su ciudad. Y eso es una cosa súper bonita, porque la gente se inventa las ciudades de unas maneras, ¿no? Como la ciudad de cada uno es tan diferente. Y hubo una señora, que era la tía de una estudiante de nosotras, que pintó la ciudad. Primero era una ciudad pequeñita, digamos, como muy compacta, más chiquita que la ciudad del mapa político. Pero luego además los únicos sitios que habían en el mapa eran restaurantes. Y toda la ciudad funcionaba alrededor de los restaurantes, como aquí queda el McDonald's, aquí queda no sé qué, aquí queda, o sea, la referencia de la señora para moverse era alrededor de los restaurantes. Y decíamos con Lina, claro,
puede parecer una tontería, pero en realidad es súper interesante porque es que si uno no tiene acceso a pagar restaurante, pues nunca se puede imaginar la ciudad de esa manera. Sí, Entonces la imaginación geográfica tiene todo que ver con la clase, la raza, el trabajo, el bienestar, la vivienda. Y entonces uno podría hacerse preguntas desde el lugar distributivas del derecho, ¿cierto? Como hacer análisis realmente situado. Y sí, creo que entonces esa es la ventaja. Ese proyecto es una nota, ese proyecto además después, en ese proyecto entraron ustedes exacto, a hacer trabajo en Bogotá. sí, Em, y es un proyecto que yo siento hoy en día como que sigue ahí, ha estado este año más o menos en remojo, al menos en lo que tiene que ver con Lina y conmigo, porque la vida ha cambiado de muchas maneras, pero ahí está, digamos, eso hay que terminarlo y hay que sacar un libro y hay que esos mapas hay que publicarlos, ¿no? Como que sí, tenemos muy claro un montón de productos que hay que sacar, lo que tenemos es que sacarle tiempo a hacerlos, sí, pero es muy interesante. Yo creo que ese es un ejemplo de trabajo en geografía legal, sí, en donde no hay visiones naif ni del derecho ni del espacio, en donde sí, uno intenta hacer el juego crítico en los dos lados, que es difícil, sí, pero creo que ese es un ejemplo, es un muy buen ejemplo. Mi tesis, en cambio, no, porque en mi tesis yo no hice ningún trabajo de campo, de entrada, sí, situado, no había nada ahí, es decir, ¿no? sí, Lo que pasa es que yo no podía hacer un trabajo de campo sin primero entender teóricamente dónde estaba parada. Yo lo que hice en la tesis fue reconstruir la literatura legal y geográfica para intentar entender cómo pensar en esas dos cosas, digamos, como... sí. Y en ese sentido yo creo que el aporte igual es importante, pero el trabajo de campo que pruebe la utilidad llegó con la ciudad de las mujeres, no Sí. llegó antes. No, yo recuerdo las múltiples conversaciones que tuvimos en Bogotá y en Barranquilla en particular, con todo tu equipo ahí de investigadoras, estudiantes De la Universidad del de Norte, la que son lo universidad. máximo, super Sí, pilas. y me acuerdo lo ricas, o sea, en términos tenían mucha riqueza las conversaciones. eh, eh, y cómo eso de no pensar de una forma naif sobre ni el derecho ni el espacio, eh, y sobre, digamos, cómo interactúan, era algo que generaba era una aventura Sí, era intelectual, estimulante, era ¿no? muy Es súper estimulante, estimulante. muy estimulante y en cierto sentido es como ¿no? Este podcast es un intento como de captar, em, y cómo podría uno captar esas horas y horas y días de conversaciones que Estimulantes, nunca eran aburridas, de nunca acuerdo. eran repetitivas, Que uno se em, aguantaba todo el día y no se daba cuenta, sí, de acuerdo. y que de alguna forma, digamos, eran una forma muy intensa de lo que nosotros buscamos hacer, y es si bien, o sea, entonces lo que quiero proponer es que, bueno, sí, es un grupo de gente que tiene un interés así como ancho o angosto, Dependiendo cómo se dependiendo de delimite, cómo exacto, que como algunos son cualquier espacio en el mundo. como cualquier espacio en el mundo, pero de alguna forma entonces es un lugar en construcción, ¿no? Eso es en cierto sentido este proyecto del podcast también, es un lugar en construcción. Digamos, si tú pudieras destilar de tu experiencia, tanto en la tesis como en la Ciudad de las Mujeres, oye, entonces todas tus otras reflexiones, algo así como, o sea, ¿qué es unas herramientas, ¿no? Utilizaste esa palabra al Puedo. principio, que tú encuentras a esa gente en apartadón y ellos utilizan de repente ese lenguaje espacial de una forma que se sale de tu imaginación, ¿no? Sí, Eh, de tu contorno conceptual, y cómo describirías algunas de las herramientas en ese encuentro que tú has vivido y has visto en otros también, que serían las herramientas propias, por decirlo así, a ese lugar en construcción que es el derecho. pero creo que uno puede hacer como dos conjuntos de herramientas. Una serían como unos mantras
o no sé si ese es el nombre, pero como algo así, como unos postulados o unos statements o no, unos, sí, como más unos mantras que uno debería recordarse constantemente y que creo que son unos mantras que son el producto de la mirada del análisis distributivo y de la mirada crítica del espacio también. Como que esas dos miradas críticas pueden producir esos mantras. Que puede hacer que a la gente que hace análisis de geografía legal le parecen cosas básicas, o como, ay, sí, no era nada tan importante, pero en mi experiencia, por lo menos hablando con gente que nunca ha hecho cosas de derecho y geografía y tal, hablar a partir de estos mantras hace que la gente entienda y diga, y como que lleguen a ese estímulo, como se emocionen, ¿no? En el sentido de, oh, claro, yo nunca había pensado eso, como qué chévere preguntárselo tal. Entonces, ese sería como un conjunto de herramientas que son como los statements, los mantras. Y luego habría otras que pueden ser como las herramientas metodológicas o el tipo de preguntas. Pero eso es mucho menos delimitado en el sentido en el que al final, pues justamente hacer trabajo situado implica pensarse las herramientas de investigación dependiendo del lugar. Entonces, de entrada, definir como unas herramientas prelugar es raro, ¿no? Y creo que por eso es tan difícil cuando la gente intenta hacer esos ejercicios de sistematización, pues con la literatura de la geografía legal eso no es posible. Pero yo creo que no es porque nos falte teorizar solamente. Creo que hay unos casos en los que nos falta teorizar, pero creo que no es eso solamente, sino que creo que es que además pues no deseamos teorizar de esa manera, sí, ¿no? Como ese no es el tipo de teorización que queremos hacer. Entonces en los mantras, como en el capítulo de los mantras, en el conjunto de los mantras, yo diría que hay varios. Uno es que hay que tomarse en serio el derecho, pero también el espacio. Es decir, tomarse en serio el derecho es una de esas cosas como que los críticos legales entonces decían, hay que tomarse en serio el derecho. Y cuando decían tomarse en serio el derecho, de lo que estaban hablando era de entender que el derecho no es prepolítico, ¿no? Sí. Y en ese mismo sentido es que yo digo el mantra de hay que tomarse en serio el derecho, pero también el espacio. Es como el espacio no es prepolítico tampoco. Y entonces de entrada, digamos, entender que el espacio no es prepolítico es entender que el espacio no es una superficie en la que concurran los objetos y las cosas y las relaciones, sino que el espacio construye las relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es como el primer mantra. El segundo mantra es el espacio, igual que el derecho, es un producto en construcción. Todo el tiempo está construyéndose. Y es como intentar llevar hasta el final, entender esa dialéctica. No es una cosa prepolítica, pero además no es una cosa estática. Y por eso entonces uno puede capturar como unas imágenes que puede analizar, pero no puede prever qué va a pasar pasado mañana porque no es estático y siempre está en construcción. Lo tercero, que es una cosa que yo creo que pues para los geógrafos es súper básico, pero para mí fue toda una cosa súper iluminadora. Y fue una cosa muy iluminadora de mis conversaciones con Mariana Valverde, es la importancia de las escalas y de los juegos escalares, la multiescalaridad y los juegos escalares como porque yo creo que el derecho se mueve un resto y se mueve re bien entre las escalas. Entonces, cosas como que el diseño normativo le dé la competencia ambiental a la escala nacional, pero la plata para la prevención del desastre ambiental la tengan a la escala local o viceversa. Que la competencia ambiental esté en escala local, pero la plata para proteger el páramo está en la escala nacional. Poner la plata y la competencia en escalas diferentes de entrada es una manera de hacer que no funcione, ¿no? Y pensar en la escala a la hora de hacer análisis de política pública, por ejemplo, es súper interesante y súper revelador de un montón de cosas del derecho. Y yo, por ejemplo, no pensaba en las escalas antes de empezar a pensar en derecho y geografía. Entonces, me parece que ese mantra de las escalas y de la pregunta por la escala, sí. ¿Por qué está en esta escala esta manera de entender el problema? ¿Por qué está en esta escala esta solución al problema? ¿Por qué
La gente piensa en la ciudad, en la escala de los restaurantes, o en la escala de los municipios, o en la escala de las jurisdicciones, o en qué escala, ¿no? Y cuáles escalas alternativas hay y qué tipo de diferencias distributivas habría si usamos otra escala, me parece súper poderoso como dispositivo de preguntas. Sí. Y creo que el último mantra, y ese es para mí el más importante, es entender que el derecho es como una suerte de varita mágica que visibiliza e invisibiliza todo el tiempo. Y esas dos operaciones ocurren en paralelo. Siempre, siempre que algo se visibiliza, otro algo se invisibiliza. Y estas visibilidades e invisibilidades en términos materiales, es decir, como de cosas incorporadas o desincorporadas. O sea, hay un juego. Yo intento hacer ese análisis en el primer capítulo de la tesis. Esa es una cosa que quiero retomar y publicar en un artículo, porque creo que hay que pensarlo mejor. Pero para mí sigue siendo súper poderoso, y es que hay un juego como en dos tipos de ejes o dos tipos de conjuntos de categorías. Por un lado lo que es visible y lo invisible, y por otro lado lo que es material y lo que es inmaterial. Y el juego del derecho es como que al tiempo que invisibiliza una distribución de lo material, visibiliza la distribución de lo inmaterial. Por ejemplo, en Colombia no todos tenemos tierra, pero todos tenemos dignidad. Como la dignidad no es material, ¿no? Tan fácil que es repartir una idea. Sí. Que todos tengamos dignidad del putas, es súper fácil. Repartir la tierra, en cambio, es más jodido, ¿no? Entonces la norma, digamos, como que el derecho funciona como un dispositivo que invisibiliza y que visibiliza unas distribuciones al tiempo que invisibiliza otras. Y entonces yo creo que uno tendría que tener siempre como la lupa para poder mirar hasta el fondo, como que me están mostrando esto en primer plano, pero ¿qué es lo que no me están mostrando? Y eso ayuda un resto para el análisis, ¿no? Creo que esos son los mantras. Y en el capítulo de las herramientas, creo que definitivamente las herramientas etnográficas son claves. A mí, pues a Lina y a mí en nuestro trabajo en las ciudades de las mujeres, nos ha servido mucho pensar como cuáles son las preguntas que hay que plantear, y luego entonces sí diseñar el trabajo de campo para esas preguntas específicas. Entonces hemos hecho entrevista, focus group, hemos hecho mapeos, hemos hecho observación, pero son métodos etnográficos, en eso no hay como mucha, o al menos no en el trabajo mío, innovación. He visto, sí, me parece chévere una gente que hace cosas, por ejemplo, con apps para seguir a la gente como sus rutas o no sé qué, y mapean cosas con los celulares, tarara. Me suena súper divertido, pero no sé si algún día haga eso, pues porque pues ni idea. Pero ya, esas serían las herramientas. Tú podrías mencionar, bueno, ya has mencionado varios libros, ¿no? Sobre todo de esa primera generación, que era más que todo gente que venía de fuera del derecho. Claro, geógrafos. Sí, geógrafos o filósofos O filósofos o sociólogos, o sí. etcétera, etcétera. ¿Puedes pensar en alguna literatura, algún artículo, algún libro, algún autor en particular que tú recomendarías o que tú consideras que, sobre todo, pues estamos, ¿no?, situados en una facultad de Derecho, los tres de alguna forma participamos también en esa comunidad jurídica? Uno le habla a los geógrafos con un poco más de libertad, con menos miedo. Rigor, sí. Y con menos miedo también de resistencias y reacciones y disciplinización. Heterodoxia disciplinaria. Sí, exacto. Pero entonces, digamos, parte de lo que es la construcción de un lugar, sobre todo pues estando situados en una facultad de derecha, eso fue freudiano, en una facultad de derecho, como cuál autor o cuál libro
crees que podría entrar bien en un programa? De derecho. Sí. Pues estaba pensando ahora que me gustaría recomendarles a Iris Braverman, que tiene un libro buenísimo que se llama Planted Flags, Trees, Land and Law in Israel, Palestine. Y ese libro es fabuloso porque lo que hace es un análisis desde los árboles para mostrar cómo los árboles, como el paisaje de la frontera Israel y Palestina, pues era central y como los árboles eran un dispositivo clave en toda la cosa geopolítica. Entonces había olivos a un lado y árboles de los otros al otro, y entonces tumbaban los olivos y ponían de los pinos, tumbaban los pinos y ponían los olivos y no sé qué. Y creo que ese libro ejemplifica re bien esta idea de cómo el juego de, digamos, creo que es muy sugerente del juego de cómo el derecho visibiliza e invisibiliza y al tiempo distribuye cosas materiales e inmateriales, digamos, cómo se mueve en ese campo como de lo material y lo inmaterial y lo que es visible y lo invisible. Y creo que ahí, eso está ahí, aunque ella directamente no se mueven esos ejes, pero creo que uno lo alcanza a ver en la manera en la que ella relata cómo el derecho sirve, lo visible y lo invisible sí, lo material y lo inmaterial no, pero creo que es patente en el análisis y me parece que es súper poderoso. Ella tiene otras cosas que son muy interesantes, como análisis de baños públicos, de zoológicos. Y creo que ella hace unas cosas de derecho y geografía muy chéveres, como haciendo crítica en el derecho y en la geografía, como para leer derecho y geografía de otros, digamos, ¿no? Creo que eso estaría muy bien. Y por supuesto, pues claro, que lean todo lo que con Lina hemos publicado y ustedes relacionado con la ciudad de las mujeres, que yo creo que eso es, pues no tiene desperdicio en el sentido en el que además es la realidad local, etcétera, como que es un ejemplo. Pero como un bonito ejemplo de afuera, creo que Iris Braverman es un gran ejemplo. Otro ejemplo puede ser ese libro de Mariana Valverde que se llama Everyday Law on the Street, que es además un libro súper chévere porque Mariana estaba dictando una materia de posgrado sobre governmentality y dijo, pues lo que voy a hacer es que los voy a llevar a una esquina de la universidad y les voy a decir cómo vamos a analizar cuáles son todas las normas que tienen efectos en esta esquina. Y se llevó 3 años haciendo esa investigación, como con 8 asistentes de investigación, una cosa así, y todo el resultado de eso termina en ese libro. Y muestra, digamos, muy bien el tema de la multiescalaridad que hablábamos antes, como es el mejor, yo creo que es un texto, una nota para entender cómo es que esos juegos de la escala más grande y más chiquita funcionan. Y en ese sentido, entonces esos textos son textos que iluminan los mantras o que muestran en ejemplos prácticos de investigación cómo es que funcionan esos mantras. Sí, a mí me encanta la idea de mantras aquí, porque es como una especie de conciencia, ¿no? Pero es una conciencia de alguna forma en performatividad. Exacto, que hay que trabajar. Que hay que trabajar. No es un statement, por eso digo, no son mantras. Exacto, exacto. Entonces, no, me encanta, me fascina. Cuando Carolina Olarte y yo ofrecimos un curso de Derecho y Geografía, no lo llamábamos así, lo llamamos como un eslogan, pero en realidad la palabra de mantra es esencial. El mantra de nuestro curso era situar, situar, situar. Y la pregunta por situar es súper importante, porque es como, claro, toda la teoría jurídica crítica habla de situar, y uno va y se lee esos textos y digo, madre, ¿y dónde está la situada? Sí. ¿Cómo es que es situado? ¿Decir que queda en Bogotá es situar? No. Sí. ¿No? Sí. Una pregunta que tengo. Porque es como un situar naif, que piensa en el espacio como un contenedor. Sí, exacto. Una chanda de situar. No, y que además, o sea, la repetición del situar, situar, situar también es una referencia a que o sea, un fenómeno tiene muchos lugares al mismo tiempo. Exacto, son múltiples, está en construcción, negociado todo el tiempo. Pero no solamente eso, sino que pues uno
Está todas las interseccionalidades, Exacto. algo es local y global al mismo tiempo. Por eso también es Eh, entender, por eso ese mantra de que el espacio no es nunca un producto terminado, para mí es fundamental. sí, Porque de otra forma uno no podría hacer investigación. Yo puedo tomar fotos y analizar esas fotos. No puedo hacer nada más. No puedo explicar la realidad, no puedo decir para dónde va el futuro, no puedo predecir, no puedo. sí, Pero puedo hacer unas fotos siempre parciales, siempre limitadas, siempre situadas, también situadas desde el punto de vista de quien plantea la pregunta, la investigación, etcétera, ¿no? Digamos como... Y lo interesante de los resultados de investigación, de este tipo de investigaciones, no es lo que le pueden explicar a los demás de la realidad, ujú, en términos de predecir cosas, ujú, sino de ver cosas que no veíamos. Que es que este tipo de investigación sirve para ver cosas. ujú. Y eso es lo que es poderoso. Ver otras miradas, que Sí, no son la única mirada ni la mirada más importante, no, sí, pero es una alternativa de visión. sí, yo muchas veces Y eso es vuelvo súper a... refrescante, Sí, ¿no? yo muchas veces vuelvo a la palabra geografía, ¿no? Que es grafos, que es el dibujar, el representar visualmente Exacto. el espacio, el geo, el mundo. Sí, el Em, lugar en el mundo. Sí, que eso, bueno, es muy, muy diferente al derecho, digamos que no, el derecho tiene otro tipo de identidades ahí condensadas también. Tengo, a ver, tengo dos preguntas más. Va. Una tiene que ver con mi propia, porque tú hablabas de que pues, la geografía ofrece como una conciencia más, más sofisticada del juego escalar, lo que tenemos Sí, juego escalar. Yo personalmente vengo del derecho internacional y el derecho europeo, que el derecho internacional y el derecho europeo, ¿no? Que hablan sobre el límite de la soberanía o cuáles son las facultades de la Unión Europea, cuál de los estados, etcétera. Como en un estado federal, el juego escalar es como, that's the name of the game, ¿no? sí. Son competencias que se superimponen, pero que también, digamos, tienen autonomías Pero ahí estás pensando en las escalas legales. en las escalas legales, sí, exacto. Pero esas no son las únicas escalas. El punto es que hay conjuntos escalares. Y las Ajá, escalas legales es uno de los conjuntos, pero hay otras escalas. sí, puedes El elaborar un cuerpo poco. es una Sí, escala, el barrio es una, la familia es una, la familia nuclear o la familia ampliada o no sé qué. De hecho, por ejemplo, estoy pensando en un texto, lo que pasa es que de bestia no tengo acá el título, pero es un artículo tuyo. Tú te debes acordar qué artículo es, porque yo me acuerdo que cuando nos conocimos yo te sí, conté que para mí fue como, "Ah, tú eres Amaya Castro". sí, Y ese fue un artículo muy importante en un momento en el que yo estaba pensando en lo de las escalas. Y sí, es un ejemplo de ese juego escalar en donde las escalas no son solamente las escalas legales. sí, Ese es un artículo en el que tú hablabas del control migratorio. sí, No exacto. me acuerdo del título del artículo. Illegality regimes. Esa. Sí, Y uno de los argumentos que tú elaborabas en el artículo, em, espero estar haciéndole justicia al artículo, ya me dirás. no, pues solamente que lo menciones ya hace... Y para mí eso fue súper iluminador, en su momento fue muy inspirador, porque el argumento era, el control migratorio pasa a estar en las fronteras, ¿cierto? Antes estaba ubicada en los aeropuertos, en los muelles, en no sé qué, la gente entraba y pasaba por unos controles y tal, y pasa a estar ubicado como en los cuerpos de las Sí, personas. Como que en esta cosa de la pregunta por el cuerpo y tal, lo que yo veía es como, pero el cuerpo no es una escala legal. ¿Me hago entender? sí, sí, Pues jurisdiccional no exacto. es. O Exacto, sea, eso era lo que te pero dijo, hay un juego escalar. lo que te Entonces es dijeron como en San José de Apartado. pero era una declaración de soberanía. Exacto, en una escala otra, en un Sí, juego de otra escala, sí, con una regla diferente, que es lo sí, que me parece que es súper poderoso. sí, En este texto tuyo de la migración, entonces lo que tú mostrabas era, sí, claro, ya no los ponen a pasar por dentro de una máquina que los embola artificialmente en el aeropuerto, o qué sé ujú, yo, ujú, pero para comprar la leche les piden el documento de identidad, ¿no? Entonces ahora
la ilegalidad es una cosa que tú cargas en el cuerpo. Antes, por lo menos, si lograbas pasar por la cosa migratoria del aeropuerto y entrabas, o sea, te cogían y te jodías, o si entrabas, ya, ¿no? Sí. Te habías limpiado la ilegalidad. Sí. Pero el problema ahora es como que la ilegalidad la llevabas contigo. Sí. Era como una marca en el cuerpo. Porque entonces ahora ya no podías comprar leche, ya no podías entrar al colegio, ya no podías, no sé qué, unas cosas de la vida cotidiana de la escala. Entonces ya no es en la escala de la frontera estatal, ahora es en la escala de la vida cotidiana, de barrio, de tienda, de acceso a educación. ¿Sí? Y cómo cambiar la norma o cambiar el control migratorio de escala tiene efectos en términos de quiénes se benefician y quiénes se perjudican, qué es lo que ganan y qué es lo que pierden. Pues es súper poderoso. Ese es el juego escalar. Sí, sí, sí. Pero entonces, digamos, ¿no? Uno de las limitaciones del derecho que nosotros encontramos entonces en la geografía, una liberación de eso, es digamos que el abogado piensa solamente en términos de las escalas formales, ¿no? Sí. De las escalas administrativas, de la jurisdicción, la el jurisdicción territorio, territorial, etcétera, etcétera. Y entonces yo encuentro que mucha gente que entra a hacer derecho de geografía entran a hacer etnografías, a enfocarse digamos, en lo fenomenológico, lo empírico, más antropología que sociología. Sí. O etnografía. Y yo siempre he sentido como una especie de anhelo por irme hacia lo macro, ¿no? Pues yo creo que uno puede hacer las dos cosas. Pero sí, uno puede hacer las dos cosas, pero pues puedes explicar un poco cómo se pueden hacer las dos cosas. Sí, por ejemplo, con la ciudad de las mujeres y la pregunta por el transporte público. Entonces, digamos que una parte del trabajo de campo y una parte de los resultados de ese proyecto era la mirada hiperlocal. Entonces fue acompañar a mujeres, montamos en moto con ellas, no sé qué cosa, entender sus rutas de transporte, tal. Y de hecho entonces era como en una ciudad específica, unas mujeres particulares, unas realidades particulares de ellas. Pero al mismo tiempo en otro momento de ese proyecto, digamos en otro momento en el que también todavía estábamos trabajando el tema de transporte, el tipo de mirada que hicimos fue la pregunta por esta obsesión con los Bus Rapid Transit System, sí, con Transmilenios y sus primos, sí, en el país. Sí. Y entonces eso nos llevó como a mirar de dónde había venido eso, no sé qué, y esa respuesta no está en Colombia. No solo no está en Barranquilla o en Cali, o en el sur de Barranquilla o en el norte de Cali, digamos que eran como los lugares específicos de la etnografía, ¿cierto? Sí. Sino que esa respuesta está por allá en el Banco Interamericano y en las maneras en las que los capitales y los flujos de capitales determinan el tipo de política pública, no sé qué. Y sirve además para pensar en las escalas en un sentido, y era como a las ciudades en Colombia les dieron casi que la orden de hacer ese tipo de sistemas de transporte, pero luego el know-how no estaba en la misma escala. Entonces las ciudades tenían la obligación de implementar esos sistemas de transporte, pero los expertos en las ciudades no eran expertos en Bus Rapid Transit System o en cómo se financia eso y tal, ¿no? Entonces todos son ejemplos fallidos, pues porque no son autosostenibles, son carísimos, la gente no se monta, promueven el mototaxismo, etcétera. Hay una gente muy experta como economistas y demás que nos pueden explicar un montón de eso, pero el resumen de eso es como, pues no es autosostenible, no funciona, está mal diseñado y mal hecho. Y una de las explicaciones que uno puede dar es la explicación escalar. Como, man, usted vino y le dijo a los alcaldes de las ciudades, usted tiene que hacer esta vaina, tome la plata, hágalo. Yo le permito el endeudamiento y le doy la plata solo si hace este tipo de sistema de transporte y no otro, ¿cierto? Al alcalde no le dijeron, vaya y hable con su gente a ver si lo que quieren son motos o taxis o carros o buses o otra cosa.
o buses de unos o de los otros. Les dieron la orden, les recetaron el sistema de transporte de ese tipo. Pero ni siquiera lo recetó el país, eso viene recetado desde afuera y nos lo recetaron a muchos países, ¿no? Y el punto es que nos lo recetan y nos dan la plata, pero no tenemos el know-how en la misma escala. Entonces, pues es un fracaso. Ese tipo de historia es una historia que solo se puede contar en esa escala más grande. Que no es la escala ni del país, ni de la región, ni de las ciudades, ni de las mujeres que se montan en los buses y en las motos, sino que es la escala de los flujos de los capitales y las ideas y cómo las ideas se pegan a los capitales, ¿cierto? Como esta suerte de flujos de ideas pegadas de billetes que hacen que ideas terminen llegando a unos lugares. Y esa es otra historia que uno puede contar. Ese es un artículo que con Lina no hemos terminado de escribir, pero que estamos escribiendo. Sí. Y es del mismo proyecto, o sea, Sí. son dos fotos diferentes. Ahora, que si la ciudad de las mujeres va a explicar toda la situación del transporte de las mujeres no, pero explica un par de fotos. Sí. Chéveres que nos dejan ver de otras maneras una realidad que uno ve todos los días. Sí. Uno se monta atrás y no entiende o no ve necesariamente que eso no es Peñalosa, ni mucho menos. Eso es mucho más arriba, en otra escala mucho más gigante. Sí. Sí. Que también es posible analizar. Ok. Bueno, y una última pregunta es que, bueno, hay diferentes formas de contar la historia de cómo el derecho y la geografía se encuentran en tu trayectoria intelectual, en las de diferentes personas. Pero lo que sí yo creo que se puede decir como generalización es que el giro espacial, Sí. ¿no? Históricamente En las ciencias en sociales. las ciencias sociales. Y el derecho comparado antes del giro espacial. Yo Sí. creo que las preguntas del derecho comparado aún antes del giro espacial ya eran preguntas Sí, por el derecho y el espacio. Lo que pasa es que la gente que hacía derecho comparado, que se hacía esas preguntas, Sí. tenía una visión muy Roma del espacio, sí, ¿no? Como Sí. contenedor. sí. Pero el trabajo del derecho comparado, incluso hace mucho tiempo, antes del giro espacial, Sí. es ya trabajo de derecho y geografía. Sí. En esa comprensión más amplia del derecho y la geografía. Sí, sí, sí. Y también pues, se ha pasado por el giro lingüístico y digamos todos los antiformalismos Sí. en el pensar del derecho. Pero visto desde esa perspectiva, uno podría decir que, bueno, que el derecho y la geografía es un phase, ¿no? Estamos pasando por un phase, hay una especie de flirteo, hay un intercambio, un Sí, relacionamiento. yo creo que eso es lo que diría Mariana, por ejemplo. Ajá. Pero, ¿Y qué pasará? Y seguiremos a otros lares. pero es que pues la idea del pasará es una idea rara, porque como en todas las cosas de eso de las fases, es decir, pensar en las preguntas y en las maneras de responderlas como fases, creo que tiene un problema en el fondo y es la idea evolutiva del pensamiento. Sí, Como si una fase se acaba porque va a llegar una cosa mejor. No sé, ¿sí? no necesariamente. Y pues nada que ver. O sea, si hay algo que sabemos, o por lo menos para mí es una cosa que es clara, es como el mundo es Pero una poría Sí, y aquí, pues, y ya está. ¿No? Sí, sí, Con sí. todo lo que eso significa. sí, Dicho eso, pues usted escoja qué le gusta y qué le interesa y haga eso tranqui. Como que, ¿quién dijo que se va a acabar o que se tiene que acabar? Sí. O sea, no sé, como que yo lo que creo es como uno puede arrancar por cualquier... Es una locura, es un nudo. Sí. Usted puede entrarle al nudo por el lado que quiera. sí, En algún punto nos vamos a encontrar sí, y va a ser interesante la conversación. sí.
Y no es tan interesante en realidad pensar como cuál es la ruta del nudo, lo que es interesante es estar en el nudo, como hacerse la pregunta, responderla, pensar, encontrarse con otra gente que está en el otro lado del nudo y que dice como no, en realidad lo que es importante es pensar en lo no humano y entonces vamos a hablar de no sé qué, no, ok, yo nunca pensaba en eso, pero entonces lo puedo pensar así y tal, ¿no? Entonces como que lo chévere es compartir ese nudo, más que intentar periodizar o intentar ponerle orden a la aporía, porque ordenar la aporía no tiene ningún sentido. Entonces yo no pienso en fases, yo pues es como si eso es una fase, bueno, chévere. Piensas en nudos. Tal vez es la fase que voy a vivir yo, o tal vez mañana me jarte y ya no quiero hacer más eso. Yo hago muchas otras cosas, yo hago análisis de género, yo pienso, digamos, yo hago muchas otras cosas. El derecho y geografía para mí es una manera emocionante de pensar en la realidad. Y el día que deje de ser emocionante, pues habrá otros, ¿no? Pero creo que no es deja de ser emocionante, eso no. Y ahí nos encontramos. Pues muchas gracias, María Victoria. Con mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación. Tenemos grandes planes con este podcast. Queremos que mucha gente nos hable, queremos que haya... lo que queremos realmente es que la gente que viene después que hayan escuchado los podcasts anteriores. Que haya una conversación. Que haya una conversación, que haya una conversación que se construye en el tiempo. Y en ese sentido esperamos que vuelvas. Claro que sí, yo feliz. Muchísimas gracias. A ti. A ti, María Victoria, gracias.